Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. Encontré el correo electrónico por accidente. O tal vez el destino tiene un sentido del humor retorcido, entregándome las llaves de la caja de Pandora en una tarde de martes común y corriente. Estaba buscando un viejo recibo en la bandeja de entrada de Eleanor, algo inocuo, cuando tropecé con él. Un hilo enterrado profundamente bajo años de desorden digital, con una línea de asunto inocente, engañosa. Pero fueron los nombres los que captaron mi atención, Eleanor y Marcus. Déjame decirte, hay un tipo de temor frío que se instala en tus entrañas cuando estás a punto de descubrir un secreto que podría desmantelar tu vida. Lo sentí entonces, un escalofrío envolviendo mi columna, instándome a mirar hacia otro lado. Pero no pude. Hice clic. Las palabras eran un borrón al principio, mi cerebro rehusándose a procesar la traición expuesta en la pantalla. Hablaban como amantes. La intimidad, el afecto, todo estaba allí, esbozado en píxeles y dolor. Marcus, mi supuesto mejor amigo, y Eleanor, mi esposa de 20 años, atrapados en un affair que precedía nuestro matrimonio pero lo suficientemente reciente como para sangrar. Nunca quise que te enteraras de esta manera, dijo ella más tarde, su voz una mezcla de resignación y miedo. Estábamos de pie en nuestra cocina, un espacio que alguna vez se sintió como el corazón, atrapados en una hora manchado por el eco de su confesión. ¿Querías que me enterara en algún momento? Mi voz era firme, un contraste marcado con la tormenta que rugía dentro de mí. La observé, buscando cualquier señal de la mujer que creía conocer. Los ojos de Eleanor se desviaron. La culpa o tal vez el arrepentimiento pintando sus rasgos por un breve momento. Iba a decírtelo, susurró, una mentira tan frágil que bien podría haber sido una súplica por absolución. La risa que escapó de mí fue amarga, hueca. ¿Cuándo? ¿En otros 20 años? Nos quedamos allí, suspendidos en la gravedad de nuestro desmoronamiento, el silencio entre nosotros pesado con el peso de verdades no dichas y preguntas sin hacer. La realización de que estaba casado con una extraña, alguien capaz de alimentar una mentira tan íntimamente entrelazada con nuestras vidas, era asfixiante. Tienes que entender, fue un error. Un momento de debilidad. Intentó de nuevo, su voz más firme, pero ya era demasiado tarde. El barniz de nuestra vida en común se había agrietado, revelando la podredumbre debajo. Un error, repetí, la palabra saboreando como veneno en mi lengua. Dormir con mi mejor amigo. Mantenerlo en secreto todos estos años, ¿eso es un momento de debilidad? Eleanor se estremeció, como si mis palabras fueran golpes físicos. Pero no había consuelo en su incomodidad, ninguna satisfacción en el reconocimiento de su culpa. Solo una profunda y hirviente ira que amenazaba con consumirlo todo a su paso. La verdad estaba fuera, una sombra siniestra proyectada sobre lo que una vez pensé que era una vida perfecta. La traición, de ese tipo que se enquista y envenena, había hecho su hogar en el corazón de mi matrimonio. Y mientras estaba allí, frente a la mujer que ya no reconocía, sabía que el perdón era una tierra extranjera, muy lejos de mi alcance. No habría redención, ningún retorno a la ingenua felicidad de la ignorancia. Solo la fría y dura búsqueda de retribución. Porque algunos pecados, me di cuenta, son demasiado profundos para enterrar. Y algunas heridas nunca sanan verdaderamente. Quiero el divorcio, dije finalmente, las palabras cortando el aire tenso entre nosotros como un cuchillo. No era una decisión tomada deprisa o en un arrebato momentáneo de ira. Era una elección calculada, un camino a seguir desde las ruinas de lo que una vez creí ingenuamente que era un vínculo sagrado. La respuesta de Eleanor fue un suspiro suave, derrotado, una rendición a lo inevitable. Pero no había paz en esta resolución, ninguna sensación de cierre. Solo el amargo sabor de la traición, persistiendo mucho después de que las palabras se habían pronunciado. Mientras me alejaba, los fragmentos de nuestra vida destrozada crujían bajo mis pies. No pude evitar preguntarme si la verdad siempre había estado escondida a simple vista, un espectro silencioso observándonos. Y en ese momento, el camino por delante parecía tanto aterradoramente desconocido como extrañamente liberador, una oportunidad para reconstruir desde las cenizas del engaño. Pero primero, retribución. Porque algunas heridas, después de todo, exigen su debido. Las secuelas de mi declaración fueron una quemadura lenta,
de esas que te carcomen por dentro, dejando nada más que cenizas a su paso. Observé cómo la fachada de Eleanor se desmoronaba, su habitual compostura dando paso a una vulnerabilidad cruda y sin guardias. Pero la compasión era un lujo que ya no podía permitirme, no después de la revelación que había destrozado nuestra historia compartida en fragmentos de duda y engaño. Necesito saber por qué, me encontré diciendo una noche. Las palabras vinieron de un lugar de curiosidad desesperada, una necesidad de entender la mecánica de nuestra caída. Estábamos sentados uno frente al otro en la sala, una distancia física reflejando el abismo que se había abierto entre nosotros. Eleanor levantó la vista, sus ojos buscando en los míos una señal del hombre que solía conocer. No fue algo que planeé, comenzó, su voz un susurro tentativo, como si temiera romper el frágil silencio que nos envolvía. Marcus estaba ahí cuando necesité a alguien, y una cosa llevó a la otra. Fue un momento de debilidad, un error. Un error. La palabra resonó burlonamente en mi mente, un recordatorio contundente de la simplicidad con la que nuestras vidas se habían deshilachado. Un momento de debilidad, repetí, la amargura infiltrándose en mi tono. ¿Es eso lo que significaban nuestros votos para ti? Solo palabras para ser descartadas cuando se presenta la oportunidad de un error. Su defensividad creció como una marea. No fue así. Tú no estabas. No entiendes la soledad, la sensación de ser abandonado. Sus palabras eran una súplica, un puente lanzado a través del divide en un intento desesperado de alcanzarme. Pero la brecha era demasiado amplia, la traición demasiado profunda. Yo no estaba, respondí, mi voz elevándose con cada palabra. ¿Quién fue el que estuvo a tu lado a través de cada desafío, cada dificultad? ¿Quién fue el que construyó una vida contigo, crió hijos contigo? Era esa soledad demasiado para soportar. La sala pulsaba con la tensión de verdades no dichas y enojos no resueltos. La mirada de Eleanor vaciló, incapaz de encontrarse con la mía. Lo siento, murmuró, la disculpa suspendida en el aire entre nosotros, demasiado tardía y demasiado insustancial para cerrar el abismo de nuestra confianza rota. Lo siento no deshace la traición, dije, la finalidad en mi voz una barrera contra la marea de emociones amenazando con romperse. No borra las mentiras, los secretos. No cambia nada. Nos sentamos en silencio, las palabras agotadas, dejando nada más que el eco de nuestras ilusiones destrozadas. La realización de que nuestro matrimonio, una vez un bastión de amor y compañerismo, era ahora un campo de batalla marcado por las heridas de la traición y el engaño, era un peso demasiado pesado para soportar. En ese momento, entendí la verdadera naturaleza de nuestra ruina. No fue solo el affair, el acto físico de traición, lo que nos había separado. Fueron las mentiras, las omisiones, el engaño calculado lo que había erosionado la base de nuestra confianza, ladrillo por ladrillo. El camino hacia la retribución parecía más claro ahora, un faro en la tormenta de mi rabia y dolor. Si Eleanor había buscado consuelo en los brazos de otro, si había elegido tejer una red de mentiras en lugar de enfrentar los desafíos de nuestro matrimonio de frente, entonces tendría que vivir con las consecuencias de esas elecciones. A medida que la noche daba paso a la noche, las sombras en la sala creciendo más largas, tomé una decisión. No habría perdón, no habría segundas oportunidades. Es algo peculiar, enfrentarse al fantasma de tu pasado. Susurra lo que podría haber sido, de los caminos no tomados. Decidí que era hora de confrontar a Marcus, de mirar a los ojos al hombre que me había traicionado, de exigir la verdad que me había sido negada. Lo encontré en un bar que solíamos frecuentar juntos, un lugar que alguna vez simbolizó camaradería y escape, ahora manchado por la sombra de su traición. Levantó la vista, la sorpresa marcando sus rasgos mientras tomaba asiento frente a él. Hace tiempo que no nos vemos, dijo, con un borde cauteloso en su voz. Él sabía, al igual que yo, que esto no era una reunión casual. Quiero la verdad, Marcus. Mis palabras fueron directas, un fuerte contraste con el torbellino de emociones que se agitaban dentro de mí. ¿Por qué? Vaciló, luego suspiró, el sonido cargado de arrepentimiento no expresado. No fue planeado, ¿ya sabes? Simplemente, ocurrió. La simplicidad de su confesión, la reducción de nuestra historia compartida a una casualidad, avivó mi ira. Simplemente ocurrió, repetí, el desprecio inconfundible en mi tono. Me traicionaste, Marcus. Tú y Eleanor. Pensaste en mí, aunque sea una vez, mientras lo hacías.
Su mirada vaciló, la culpa sombreando sus rasgos. Lo hice. Cada maldita vez. Pero ya era demasiado tarde. Estábamos demasiado involucrados. La revelación de que su traición no fue un desliz único sino una serie de decisiones, un enredo deliberado, fue un golpe al estómago. Y pensaste que mantenerlo en secreto era la mejor acción a seguir, presioné, la necesidad de respuestas, de cualquier apariencia de razón en la locura de su traición, impulsándome hacia adelante. Pensamos que te ahorraría el dolor, dijo, su voz baja. Estábamos equivocados. Lo siento, de verdad. Lo siento. La palabra fue una píldora amarga, insuficiente y hueca. Tu disculpa no significa nada, escupí, el sabor de la traición persistiendo en mi lengua. Ambos eligieron esto. Eligieron mentir, engañar. Tienes tanta culpa como ella. Él no discutió, la aceptación en sus ojos un testimonio del peso de su culpa. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, un tono de resignación en su voz. Hacer, repetí, la pregunta flotando entre nosotros, cargada con el potencial de venganza. Voy a asegurarme de que ambos entiendan la profundidad de su traición. Me han quitado algo irreemplazable, Marcus. La paz, la confianza, la creencia en un futuro compartido. Me aseguraré de que el costo de eso sea claro. Nuestra conversación disminuyó después de eso, un entendimiento tácito de que no había nada más que decir. El lazo que alguna vez compartimos, forjado a lo largo de años de amistad, estaba irrevocablemente destrozado. Al dejar el bar, el peso de la confrontación se asentó sobre mí, una mezcla de satisfacción y tristeza. No había alegría en esta vendetta, ningún triunfo en el dolor que buscaba infligir. Sin embargo, no podía apartarme del camino que se me había trazado. Marcus y Eleanor eligieron su destino en el momento en que decidieron traicionarme. Era una lección que necesitaban aprender, una que estaba más que dispuesto a enseñar. El aire nocturno era fresco contra mi piel mientras caminaba, las calles vacías y silenciosas. En ese momento, estaba solo, verdaderamente solo, pero era una soledad nacida de la claridad. Había enfrentado mi pasado, confrontado la fuente de mi dolor y emergido con una resolución endurecida por la traición. El camino por delante era incierto, lleno de las sombras de la ira y la retribución. Pero era un camino que recorrería, un paso a la vez, hasta que las balanzas de la justicia, en cualquier forma que tomaran, estuvieran equilibradas. El pasado no podía deshacerse, pero sus lecciones no serían ignoradas. Los efectos secundarios de la traición no se detienen solo en los traidores, se extienden, insidiosos y crueles, hacia la vida de los inocentes. Nuestros hijos, Alex y Mia, se convirtieron en bajas involuntarias de una guerra en la que no se alistaron. Nunca quise eso, nunca pretendí que mi búsqueda de claridad y retribución los tocara. Sin embargo, en la luz fría e implacable de la realidad, vi la división en nuestra familia crecer, un abismo ampliado por secretos y mentiras. Una noche, mientras estaba sentado en la mesa de cena con Alex y Mia, el peso de nuestra nueva realidad se asentó pesadamente sobre nosotros. La ausencia de Eleanor, que se había mudado a principios de esa semana, era una herida abierta en lo que solía ser una familia unida. Papá, ¿por qué mamá no va a volver a casa? La voz de Mia, pequeña e incierta, rompió el silencio que nos había envuelto. Levantó la vista hacia mí, sus ojos buscando una respuesta que diera sentido a lo sin sentido. Hice una pausa, la verdad un peso pesado en mi lengua. ¿Cómo explicas a tus hijos que la familia que conocían, la base sobre la cual se construyeron sus vidas, se había derrumbado? Tu mamá y yo estamos pasando por un momento difícil, comencé, las palabras sintiéndose inadecuadas incluso mientras las decía. Alex, mayor y más perceptivo, no estaba satisfecho con las banalidades. ¿Mamá hizo algo malo?, preguntó, su voz teñida con los inicios de comprensión. La pregunta me golpeó como un golpe físico, un recordatorio contundente de la posición imposible en la que Eleanor y Marcus me habían colocado. Es complicado, Alex. Se cometieron errores, errores que no podemos simplemente superar, dije, cada palabra medida, cuidadosa de no dejar que mi amargura coloreara su percepción de su madre. El rostro de Mia se desmoronó, un testimonio silencioso del dolor que nuestra separación estaba causando. ¿Pero no puedes arreglarlo? ¿No podemos ser una familia otra vez? Su súplica fue un cuchillo a mi corazón, un deseo de volver a una normalidad que había sido irrevocablemente destrozada. Extendí la mano a través de la mesa,
tomando su pequeña mano en la mía. Desearía que fuera tan simple, cariño. Pero a veces, incluso cuando queremos arreglar las cosas, descubrimos que algunas rupturas no pueden ser reparadas. La conversación cambió después de eso, moviéndose a temas más seguros, más mundanos. Pero el daño estaba hecho, la ilusión de estabilidad familiar, una vez una mentira reconfortante, ahora estaba despojada, dejándonos expuestos a las duras verdades de nuestra existencia fragmentada. Más tarde esa noche, encontré a Alex de pie junto a la ventana, su mirada perdida en la oscuridad más allá. ¿Odias a mamá?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta me detuvo en seco. El odio es una palabra fuerte, una semilla tóxica que, una vez plantada, puede crecer hasta convertirse en una fuerza que cambia la vida. No, Alex, no odio a tu mamá. Estoy enojado, herido, pero odiar es demasiado fácil, demasiado destructivo. Todos estamos tratando de navegar por este desastre lo mejor que podemos. Asintió, aunque pude ver el conflicto que se agitaba dentro de él, la lucha por reconciliar el amor que tenía por ambos padres con la realidad de nuestras vidas fracturadas. Esa noche, mientras yacía en la cama, los eventos del día repitiéndose en mi mente, me di cuenta del alcance del daño colateral que mi búsqueda de justicia había infligido. Eleanor y Marcus me habían traicionado, pero en mi búsqueda de retribución, ¿había perdido de vista las consecuencias más amplias? El dolor que buscaba infligirles se había derramado, tocando a aquellos que había jurado proteger. Una familia dividida, no solo por la ausencia física de uno de sus miembros, sino por las barreras invisibles pero palpables de dolor y desconfianza que habíamos erigido. A medida que la noche se profundizaba, me quedé reflexionando sobre el costo de la venganza, el precio pagado no en la moneda de la satisfacción personal, sino en las lágrimas y confusión de mis hijos. En esa oscura y tranquila hora, comencé a cuestionar el camino que había elegido, la búsqueda vindicativa y calculadora de retribución. ¿Valía la pena, si el costo final era la felicidad y seguridad de Alex y mía? La respuesta, elusiva y compleja, me atormentaba, un espectro de duda en una batalla que una vez pensé justificada. En las secuelas de las revelaciones y el sabor amargo de la confrontación, me encontré a la deriva en un mar de preguntas sin costa a la vista. El tejido de mi familia yacía hecho jirones, y con cada día que pasaba, la necesidad de respuesta se volvía más desesperada, una sed insaciable en el desierto de traición por el que vagaba. Fue durante esas noches inquietas y días sin rumbo que me di cuenta que la verdad no se encontraría en los restos de mi matrimonio roto ni en las disculpas huecas de un amigo convertido en enemigo. Las respuestas que buscaba, aquellas capaces de calmar la tormenta interna, yacían más profundas, enterradas dentro de los confines de mi propio corazón y alma. Me volví hacia la introspección, un viaje hacia mi interior tan desalentador como cualquier confrontación que había enfrentado. Fue aquí, en la tranquila soledad del autoexamen, donde luché con las preguntas más difíciles. ¿Por qué había sido tan ciego a las señales? ¿Podría haber sido un mejor esposo, un compañero más atento? Las preguntas eran un torrente, implacables y despiadadas en su persecución. En busca de claridad, busqué el consejo de aquellos no involucrados, oídos imparciales que pudieran escuchar sin juicio. Una terapeuta, la doctora Adler, se convirtió en mi confidente, una guía a través del laberinto de mi propia psique. ¿Por qué crees que necesitas venganza para avanzar?, preguntó durante una de nuestras sesiones, su voz calmada, invitando a la introspección. La pregunta me detuvo en seco. La venganza había sido un faro, una luz guía a través de la oscuridad de la traición. Pero al reflexionar sobre su pregunta, comencé a ver los bordes de una verdad inquietante. Mi búsqueda de retribución no era un camino hacia la sanación, sino una cadena, atándome al pasado, al dolor. Pensé que me haría sentir mejor, confesé, las palabras saboreando a derrota. Pensé que de alguna manera corregiría los errores. La doctora Adler asintió, su expresión una de comprensión. La sanación no viene de infligir dolor a aquellos que nos han herido. Viene de entender, aceptar y eventualmente, perdonar. El perdón. La palabra era un concepto extranjero, una noción alienígena que parecía inalcanzable. Sin embargo, mientras hablaba, sentí el más tenue destello de posibilidad, una chispa en la oscuridad. El viaje no terminó ahí. Con cada sesión, cada inmersión en las profundidades de mis propios pensamientos y sentimientos, comencé a desentrañar las complejidades de mis emociones. La ira, el dolor,
La traición, todos eran capas, enmascarando el miedo subyacente a estar solo, a ser considerado indigno de amor. Fue durante una conversación nocturna con mi hermana, Anne, que otra pieza del rompecabezas encajó en su lugar. No estás solo en esto, dijo, su voz firme, insistente. Tienes a nosotros, tu familia. No tienes que cargar con esta carga tú solo. Sus palabras fueron un bálsamo, suavizando los bordes crudos de mi alma. En mi enfoque singular en Eleanor y Marcus, me había aislado, olvidando la red de apoyo que me rodeaba. A medida que los días se convertían en semanas, mi búsqueda de respuestas cambió. Ya no buscaba maneras de hacer que Eleanor y Marcus pagaran por sus transgresiones. En cambio, buscaba entender, una manera de navegar a través de la tormenta de emociones que había amenazado con consumirme. No había respuestas fáciles, ningún camino claro hacia adelante. La complejidad de las relaciones humanas, del amor y la traición, desafiaba soluciones simples. Pero en la búsqueda, en la Quest for Understanding and Healing, encontré algo inesperado, una sensación de paz. Esta paz no borraba el dolor ni la traición. No reparaba los lazos rotos de mi matrimonio ni restauraba mi confianza en Marcus. Pero ofrecía una base, un punto de partida desde el cual podría comenzar a reconstruir. Y así, la búsqueda de respuestas se transformó en un viaje de sanación, un proceso lento, a menudo doloroso, de llegar a términos con el pasado y mirar hacia el futuro. Al final, me di cuenta que las respuestas que buscaba no eran sobre Eleanor o Marcus, sino sobre mí, mis fortalezas, mis vulnerabilidades y mi capacidad para perdonar. En la tranquila secuela de esta realización, entendí que avanzar no requería venganza. Requería valentía, la valentía para enfrentar lo desconocido, forjar un nuevo camino y abrir mi corazón una vez más, a pesar del riesgo de más dolor. En la sombra de la traición y entre los escombros de lo que una vez fue mi vida, me encontré de pie en una encrucijada. El viaje había sido agotador, una marcha implacable a través de la ira, el dolor y el deseo inquebrantable de retribución. Sin embargo, mientras estaba allí, me llegó una realización, atravesando el velo de mi vendetta con la nitidez del sol matutino. Era hora de alejarme del camino de la venganza y dirigirme hacia un nuevo horizonte. La decisión no fue fácil. El tirón de la retribución había sido un compañero constante, susurrando promesas de satisfacción y cierre. Pero al mirar a mi alrededor, observando el daño colateral, el dolor infligido no solo a Eleanor y Marcus sino también a mis hijos y a mí mismo, entendí que el verdadero cierre no se encontraría en la continuación de este ciclo de dolor. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? Fue una pregunta planteada por Alex, una noche mientras estábamos sentados, una apariencia de familia, en medio de la torpeza que se había convertido en nuestra rutina de cena. Su voz, incierta pero esperanzada, cortó la complejidad de mis pensamientos, anclándome en la realidad de nuestra situación. Hice una pausa, considerando mis palabras cuidadosamente. Hacia adelante, Alex. Avanzamos hacia adelante, sin olvidar el pasado, pero aprendiendo de él. Mi respuesta, aunque simple, se sintió como una declaración, un compromiso con un futuro no agobiado por las cadenas de agravios pasados. Mía, siempre la observadora, inclinó su cabeza, mirándome con una curiosidad que desmentía sus años. ¿Esto significa que ya no estás enojado con mamá?, preguntó, su inocencia un contraste marcado con la complejidad de las emociones adultas. La pregunta picó, un recordatorio de la simplicidad con la que los niños ven el mundo. Estoy aprendiendo a dejar ir la ira, mía. Aferrarse a ella solo nos lastima más, admití, mi voz firme pero suave, impregnada con el peso de mi realización. Sus asentimientos, tentativos pero comprensivos, marcaron un punto de inflexión, no solo para mí sino para nosotros como familia. Fue un comienzo, frágil y no probado, pero un comienzo al fin. En los días siguientes, tomé pasos hacia la reconstrucción, no solo de la estructura de nuestras vidas, sino de las bases sobre las cuales estaban construidas. Las conversaciones con Eleanor, una vez cargadas con la electricidad de la ira y acusación, se volvieron más civiles, fundamentadas en el reconocimiento mutuo de nuestra historia compartida y la necesidad de copaternar a nuestros hijos en un ambiente saludable. No era reconciliación, ni perdón, todavía no. Pero era una tregua, un acuerdo para poner el bienestar de nuestros hijos por encima del tumulto de nuestras emociones. El viaje hacia este nuevo horizonte no estuvo exento de desafíos. Hubo días en que la ira amenazaba con resurgir,
cuando el canto de sirena de la venganza susurraba seductoramente en mi oído. Pero con cada paso hacia adelante, las voces del pasado se volvían más débiles, su agarre en mi corazón aflojándose. A medida que navegaba por este nuevo camino, encontré consuelo en lugares inesperados. Conversaciones con amigos, una vez evitadas por temor al juicio o la lástima, se convirtieron en fuentes de fuerza y perspectiva. Momentos solitarios, una vez llenos del veneno de las rumiaciones sobre la traición, se convirtieron en oportunidades para la reflexión y el crecimiento. Y en la quietud de la noche, cuando el mundo dormía y yo quedaba solo con mis pensamientos, encontré paz. No la paz de la resolución, pues había preguntas que nunca serían respondidas, heridas que nunca sanarían completamente, pero la paz de la aceptación, de la comprensión de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún era mío para moldear. El camino hacia adelante era incierto, un horizonte envuelto en la niebla de lo desconocido. Pero avancé hacia él con un sentido de propósito, una convicción de que, de las cenizas de la traición y el dolor, un nuevo comienzo era posible. Así que, a ti, querido lector, que has caminado este camino conmigo, que has compartido en el dolor de la traición y la lucha por la redención, te dejo esto: el viaje hacia la sanación no es lineal, ni está exento de pruebas. Pero con cada paso adelante, cada decisión de elegir el futuro sobre el pasado, nos acercamos a un nuevo horizonte, un lugar donde las sombras de ayer ya no nublan la promesa del mañana.